Estamos en AM 1420 y vamos a hablar de política con una persona que fue en su momento jefe de gabinete de ministros durante la presidencia de Néstor Kirchner. Es un gusto saludarlo en este mediodía. Quien le habla es Marcelo Aymar. ¿Cómo le va, Alberto Fernández? Buen día. ¿Qué tal, Marcelo? ¿Cómo le va? ¿Bien? Bien, muy bien. Bueno, con ganas de hablar con usted, que siempre tiene análisis tan pensantes. Y tengo un par de preguntas y me quiero apurar, no sé por dónde entrar y me parece que voy a ir por la pregunta internacional. Nos cuesta mucho, o tal vez es porque sea un sistema parlamentario, pero lo de ayer de Rajoy, parándose, en ese mismo momento en donde había ya fotógrafos que se quedaban algunos con Rajoy, los menos, y la mayoría con Pedro Sánchez, se levantó, cruzó todo lo que sería la Cámara Baja para ellos, el Parlamento Español, le dio una mano a Pedro Sánchez y se fue por un lado y Pedro Sánchez se quedó con todas las luces. ¿Es muy complicado que en este momento de la política argentina pase esto entre Cristina y Mauricio Macri? Bueno, el escenario ese es un escenario irrepetible en Argentina porque eso es el resultado de un sistema parlamentario. En verdad, en el sistema parlamentario, el Parlamento le quita la confianza al presidente, que es el primer ministro en otros lados, en España llaman presidente, y se termina la presidencia en el acto. Y fue lo que pasó. Y la verdad es que no tiene mucho revuelo institucional, porque es parte de la institucionalidad, lo llama el voto de censura del Parlamento. En Argentina, que tenemos un régimen presidencialista, la cosa es bastante más compleja, porque para remover un presidente que ya hay que acordarse siempre que el presidente del gobierno español es un parlamentario, claro, que los parlamentarios lo eligen presidente. Sí, sí. Con lo cual, ya en la Argentina la cosa es distinta porque es un poder que desplaza a otro. Es el poder legislativo que a través de un juicio político tiene que desplazar a un presidente. Claro. Es algo mucho más complejo, no es tan simple. Y es en términos institucionales mucho más duro porque bueno, objetivamente es la ruptura del orden institucional eso. Alberto, y como gesto político, que era un poco al final de la pregunta que yo le hacía, ¿no cree que es conveniente que en este momento, porque el 1 de marzo, que fue el comienzo de sesiones en la Cámara, el discurso de Mauricio Macri, Cristina no asistió, porque básicamente dijo que para qué iba a escuchar algo que en definitiva no iba a aportarle mucho, y no concurrió y ese día no fue a trabajar, el 1 de marzo. Entonces, en relación a esto, decía, no sé si en un hemiciclo o en la Cámara de Senadores, pero en algún momento, en lo que estamos viviendo como país, ¿no sería conveniente que Cristina o que Mauricio se den una mano? Sí, yo creo que la convivencia democrática siempre es buena recuperarla, que la hemos perdido. También la hemos perdido, después háganme acordar que quiero hacer algún paralelo entre Macri y Rajoy. Pero nosotros hemos perdido la convivencia democrática hace mucho tiempo, con el famoso tema de la grieta, hemos perdido la convivencia democrática. Por un lado, uno puede reclamarle a Cristina que por qué no se acerca a Macri, pero Macri no para de hacerle cosas a Cristina. Digo, evidentemente el gobierno acusó el golpe, lo que significó el discurso de la autoridad de Cristina, pues dejando al descubierto las incapacidades del gobierno, empezando por las incapacidades de la vicepresidenta, ¿no? Pero, ¿y cómo lo hizo? Lo hizo primero volviendo a aventar el fantasma Nisman, el fantasma de que nos mandaron matar a Nisman, sí, y con una Cámara Federal que en el próximo gobierno va a tener que rendir cuenta de todo lo que está haciendo, no tengan ninguna duda, y lamentablemente digo esto, no lo digo con alegría, lo digo lamentablemente, y al mismo tiempo ordenando que una sesión especial en el Senado para ver el desafuero de Cristina, que es otro disparate magnífico. Y con lo cual Macri también hace todo lo necesario para que Cristina no tenga ganas de darle la mano. También sí, es cierto, ¿no? De hecho, el presidente Mauricio Macri hace en estas ideas bastante disonantes que tiene la Administración Nacional, hace algunos días llama a un gran acuerdo nacional y entre semana le dice al PJ que no pueden ser tan irresponsables antes de la sesión en la Cámara Alta. Sí, y dice algo peor, dice no corran detrás de la locura de Cristina. Ahora lo que pienso, Alberto, es lo siguiente. ¿Hasta dónde
porque yo creo que el gobierno está pasando un momento muy endeble, está debilitado, está cerrado en sí mismo. Nosotros lo repetimos desde hace bastante tiempo en este programa. Y la pregunta sería, ¿hasta dónde la oposición se da cuenta de este momento del gobierno y que pueden llegar a empezar a pegarle a una persona que ya está en el piso? Porque eso es complicado para toda la sociedad, ¿eh? Hasta dónde uno tira de la cuerda y en algún momento lo que se llama la base, o lo que digamos es el pueblo, que ayer se manifestó en la marcha federal, ese pueblo puede decir basta, y eso me parece que supera a toda la dirigencia política, al periodismo, a los grupos de poder. Pero admitamos algunas cosas, que todo lo que le está pasando al gobierno es mérito de su propia acción. Sí. O sea, al gobierno no le pasa lo que le pasa porque la oposición le hizo algo. Le pasa lo que le pasa porque hizo lo que hizo el gobierno. Entonces, todo esto que está ocurriendo es el resultado de las políticas del gobierno, no de las políticas de la oposición. Y la oposición no tiene la culpa de esto. Y la verdad es que nadie lo puso a Macri, yo no creo que lo esté, ¿no? Pero no lo puso en una situación de inferioridad. Macri se puso en una situación más débil, producto de los errores que ha cometido. Sí, y ahí ato con lo que quería decirles antes. Yo en noviembre del año 2015, 2 semanas antes de la elección de la segunda vuelta, escribí un artículo que se llamaba El teorema de Rajoy. Está publicado en el diario Clarín. Y en verdad lo que yo explicaba ahí es que a partir de la experiencia vivida en España, a veces una sociedad se enoja mucho con el que gobierna y vota exactamente lo contrario sin medir las consecuencias. En aquel momento en España gobernaban los socialistas, estaban muy enojados con los socialistas por el supuesto ajuste que estaban haciendo los socialistas, y por ese enojo lo votaron a Rajoy, que resultó ser, y todos lo sabíamos, un conservador que iba a hacer un ajuste mucho más severo que el que habían hecho los socialistas. La cuestión es que Rajoy, como consecuencia de la bronca a Rodríguez Zapatero, terminó siendo presidente. Y resulta ser que si uno revisa cómo ha sido el derrotero del gobierno de Rajoy, es muy parecido al derrotero del gobierno de Macri. Bueno, de hecho, hoy la prensa lo que dice Alberto es que los empresarios y la banca piden revisar que no se revierta la reforma laboral. O sea, es un titular que lo primero que han dicho los grupos de poder, que hasta este momento era acompañado por la administración del PP, empresarios y banca, dice, por favor, hagan lo que quieran, pero la reforma laboral no, que fue una de las primeras medidas del gobierno de Mariano Rajoy. Claro, pero el problema es cómo, es qué ha generado Rajoy. Rajoy llegó, el país tenía una deuda, el país España, ¿no? El Reino de España tenía una deuda que representaba el 46% del Producto Bruto. Rajoy la llevó hasta el 105% del Producto Bruto. Hizo todos los ajustes que el Fondo Monetario, el Banco Mundial y el Banco Europeo, la famosa Troika, le hicieron hacer. Llevó la desocupación al 24%. Termina su mandato con una desocupación del 17%. Y con una España que logra crecer entre 2 y 3 puntos después de haber estado durante 8 años estancada. Entonces, y después de haber hecho un enorme trabajo para favorecer y beneficiar a los bancos españoles, que fueron los causantes de la crisis española por la famosa burbuja hipotecaria. Sí, y esmerilando a Rubalcaba en aquel momento, que era el líder del PSOE en los primeros años de la administración de Rajoy, que es algo parecido también a lo que yo a veces me pregunto y digo, ¿el presidente Mauricio Macri en algún momento se va a dar cuenta que de acá a un tiempo va a ser el líder de la oposición? Y no lo sé, porque yo tampoco sé si él querrá, no sé cuál será su futuro, pero lo que digo es que él debería darse cuenta de qué ocurre cuando se llevan adelante estas políticas, porque estas políticas siempre detonan una serie de problemas y generan fundamentalmente un gran desprestigio social. ¿Qué es lo que le está pasando? Porque además lo que todos ven es que todo va en desmedro de un sector y en beneficio de otro. Y generalmente los beneficiados son sus más amigos. Yo en estos días se ha hablado tanto de la tarifa. Cuando uno revisa los resultados de las empresas transportadoras de gas y de electricidad o productoras de electricidad y de gas, uno descubre que han ganado sumas cuantiosas el año pasado. Macri llegó y sus amigos empezaron a comprar centrales térmicas, centrales eléctricas o distribuidoras. Esto lo hizo Midland, esto lo hizo, por ejemplo, Caputo.
Esas empresas en 2 años, el valor de las acciones se incrementaron más de un 600%. Michelin el año pasado ganó 5.000 millones de pesos. ¿Me pueden explicar si ninguna tuvo quebrantos en el ejercicio anterior? Todas, la que a peor le fue, ganó 500, 600 millones de pesos. ¿Me pueden explicar dónde está el retraso tarifario? Porque si ganan semejante cantidad de plata, quiere decir que la tarifa no está retrasada. Sí, ellos perderían plata. Sí, hablamos del Caputo, que es el hermano del Alma, y no de Toto. Hablamos de Niki Caputo, no de Toto. Nicolás Caputo. Alberto, en cuanto a lo que usted se refería recién en cuanto al debate que hubo en la semana en el Senado de tarifas, a mí me pareció lo más destacable el discurso, porque el discurso de Cristina Fernández fue por caminos, desde la lectura política, un tanto con algunas obviedades, como queriendo resaltar su gestión en pos de la gestión actual del gobierno de Mauricio Macri. Pero me pareció el más importante el de Miguel Ángel Pichetto, porque fue un discurso en donde les está avisando que va a cortar, y le fundamentó durante más de la media hora que duró su parlamento por qué él llegaba a la situación de cortar, y lo que quería era invitarlo a escuchar un fragmento de ese discurso que se realizó el jueves por la madrugada, y después hacerle una pregunta en tanto ese momento de la política argentina. Escuche, por favor. Ningún navegante puede avanzar aún con viento favorable si no sabe a dónde va. Este es un viejo principio griego del Mediterráneo, de la antigüedad. Aún cuando haya viento favorable, si no se sabe dónde va, ningún navegante es bueno. No sabemos dónde vamos. Y fundamentalmente no es recomendable, Presidenta, romper los puentes. No romper los puentes con la oposición, aún con la más dura, aún con la más radical o la que cree que hay que oponerse a todo. Con esa oposición también hay que hablar. Nosotros hemos expresado durante 2 años y medio un nivel de construcción. Desde el primer día éramos conscientes que la Argentina tenía que salir del default. Deberíamos haber salido nosotros. Podríamos haber salido nosotros. Bueno, me parece, Alberto, que fue bastante claro en el final en cuanto a la autocrítica de los últimos meses de gestión, él apoyando el gobierno de Cristina Fernández. Y más allá de esto, la pregunta es, ¿cómo hace el PJ para, después de estas declaraciones, que obviamente yo comparto desde una lectura política, llamar a cierta unidad? A ver, el discurso de Pichetto fue definitivamente muy bueno, no tengo ninguna duda, y creo que fue un discurso que aunque se esperaba un voto en contra, no se esperaba un discurso tan drástico de llamado a la reflexión del gobierno. Pichetto dice ahí algo que yo francamente comparto, que es esta idea de que el gobierno, para salir del problema en el que está, quiere hacer exactamente las mismas cosas que condujeron al problema. Esto es como si yo engordo 20 kilos como consecuencia de desayunar con medialunas y comer ravioles todos los mediodías, y pretendo adelgazar desayunando medialunas y comiendo ravioles todos los mediodías. Evidentemente, si sigo haciendo las mismas cosas, seguiré teniendo los mismos resultados, no otros. Y eso es lo que le dice Pichetto, cuando le dice, por más que tengas viento de cola, si vos no sabés a dónde estás yendo, la verdad que no tiene sentido el viento. Y en verdad, ¿qué es lo que llama la atención? Es que ese era el sector, esa oposición menos dura en términos de palabras de Pichetto, la oposición más, alguno podría llamarla complaciente, alguno podría llamarla consecuente, al gobierno le gusta llamarla responsable, qué sé yo. Pero era una oposición que siempre lo acompañaba, y le está diciendo, no te puedo acompañar porque no sé a dónde vas. Ahora, también le está diciendo, ustedes no rompan los puentes, no conmigo, no rompan los puentes con ningún opositor, aún los más duros. Eso es Cristina. Eso es Cristina. Y la respuesta del gobierno al día siguiente llamar a un pedido de sesión especial para tratar el desafuero de Cristina, que todos sabemos que es un disparate. Porque no escuchan. Obvio. Entonces, el problema que tenemos central hoy en día en la Argentina es que el gobierno está convencido de que este es el camino por el que va a salir. Y este solamente es el camino por el que llegamos a donde estamos, al lugar donde estamos.
Yo siento que ese es el mayor inconveniente que tenemos. El peronismo finalmente tiende a unificarse, indefectiblemente, porque advierte que tiene que ser una alternativa para el futuro. Y las diferencias que entre el peronismo existía, poco a poco se van disipando. Finalmente, Pichetto y Cristina dijeron cosas parecidas. Fundaron de modo distinto, pero votaron del mismo modo. Y lo mismo pasó en Cámara de Diputados. El peronismo empieza a advertir que debe ser una alternativa, que debe construir la alternativa, y bueno, queda por debatir cómo lo construye y cómo lo hace, pero poco a poco lo está haciendo. Y en eso yo tengo la íntima convicción de que lo vamos a lograr. De hecho, la semana pasada, salvo las noticias que nosotros nos referimos semana a semana en cuanto a la administración y políticas de gestión del gobierno, el dato es que en una reunión en donde fue visitado Sergio Massa en el Tigre y fue la intendenta Verónica Magario y Fernando Espinosa, Sergio Massa dijo que puede jugar por adentro, aún hasta si hubiese una interna con Cristina Fernández. Ahora, lo que yo me preguntaba es, bueno, el Frente Renovador va por adentro en lo que sería esa interna del PJ, pero ahora falta que Cristina Fernández diga que, o alguien de Unidad Ciudadana diga que va por adentro, porque en realidad el PJ es un partido y después por otro lado estaba el Frente Renovador y Unidad Ciudadana. Sí, pero la verdad es que cuando se hizo el acto en San Luis, a donde no fuimos nosotros porque era un acto muy sesgado de lo que uno podría llamar el kirchnerismo del presente, ahí se habló de la unidad permanentemente. Yo no tengo ninguna duda de que Cristina está a favor de la unidad. No tengo ninguna duda. Yo no creo, ella no es la que le pone límites. A ella le ponen límites, a ella le dicen no vengan, no es que ella no quiera ir. No, yo no tengo ninguna duda de que Cristina no tiene problemas en construir esa unidad. No tengo ninguna duda. Alberto, bueno, lo que queríamos era charlar unos minutos sobre lo que lamentablemente pasa. Yo el sábado pasado hablaba del agobio, ¿no? Como había elegido como esa palabra, porque día a día lo que sentimos es agobio. Y en realidad lo que queremos básicamente es, en su momento, una oposición que sea lo suficientemente, que trabaje de manera mancomunada para sostener y contraponerse a lo que es los oficialismos, y eso vemos que está semana a semana siendo cada vez más endeble, y es preocupante. Por eso la pregunta que yo le decía como dirigente opositor, si el gobierno se da cuenta que está en un mal momento. Yo creo que no, pero me parece que también está generando un problema a la oposición, porque esto que le decía, que no vaya a ser que tiren de la cuerda y la persona ya está caída y le siguen pegando. Pero bueno, lamentablemente... Pero ese riesgo de parte del peronismo no existe, porque nadie quiere otra cosa que ganar una elección en octubre del 2019. Por lo tanto, no es eso. Lo que hay que cuidar es que el gobierno deje de tropezarse. Pero eso ya no depende, nosotros depende del gobierno, porque fíjense ustedes que cuando el gobierno llama a la unidad y llama a ese gran acuerdo nacional del que hablan, en verdad lo que dicen es, vótenme el presupuesto que le voy a mandar el año que viene con todo el ajuste que tengo planeado hacer. Y la verdad eso no es lo que espera un acuerdo, lo que se espera de un acuerdo. De un acuerdo se espera que planteemos el problema, debatamos cuál es la mejor solución y hagamos lo que acordemos entre todos. Pero no que vaya yo a firmar un contrato de adhesión de alguien que escribió el contrato, que es lo que está proponiendo Macri. Y yo confío que el gobierno también recapacite con esas cosas, ¿no? El otro día un diputado opositor me habló y me dijo, mira, yo quiero construir una mesa de opositores, oficialistas. ¿Para qué? Le digo, no, bueno, para acompañar este momento. ¿Y cuál va a ser nuestra tarea? Nuestra tarea es conocer lo que ustedes hacen y que está bien. No, eso no es un acuerdo. Eso es una pantomima de diálogo donde en verdad uno hace y el otro habla. Claro. Sí. Alberto, buen fin de semana, muchísimas gracias por estos minutos. Es un sábado soleado y bueno, esas son las cosas creo que importantes que tenemos en la cotidianidad. Así que le mando un abrazo y gracias por estos minutos y muchísimas gracias de nuevo. Al contrario, gracias a ustedes. Hasta luego. Quien está hablando con nosotros era el ex jefe de Gabinete de Ministros, el abogado Alberto Fernández.